Mi nombre es José Marulanda y les voy a mostrar el desarrollo de los ejercicios de la práctica 2. Vamos a arrancar con el ejercicio 1 de la práctica 2. Este programa permite al usuario introducir un valor de una resistencia en ohmios y visualizar el código de colores de la resistencia. El programa determina el color para resistencia hasta 1 megaohmio de 4 bandas. Entonces, lo primero que hago es pedir al usuario que ingrese el valor de la resistencia en ohmios, despliego el valor de la resistencia en ohmios y empiezo con un condicional if, que la resistencia sea mayor o igual a 1 y menor a 99.999.999. Eso pues como para limitar que sea solamente hasta mega ohmios. Luego almaceno ese valor en un vector para poder entrar a cada posición y hacer pues el tratamiento de ese vector. ¿Eso por qué? Porque yo sé que en la primera banda voy a almacenar en la primera posición del vector voy a almacenar un número que está entre 1 y 9, en el segundo otro que está entre 1 y 9 y en el tercero voy al cuarto o quinto, pues dependiendo del multiplicador que tenga. Entonces ya les muestro pues más adelante cómo fue que definí eso. Entonces, por ejemplo, si es un valor que está entre 10 y 99, entonces yo sé que esta tercera banda va a ser negra. Si es un valor que está entre 100 y 999 va a ser café. Que si es un valor que está entre 1000 y 9999, pues una banda roja por el multiplicador, o sea, en este caso pues va a ser un vector de 4 posiciones y así hasta el azul, ¿cierto? En este caso pues va a ser de 5, ¿listo? Entonces, bueno, y también para resistencias que estén entre 1 y 10 con decimales, la tercera banda va a ser dorada, ¿cierto? Porque el multiplicador es 0.1 ohmios. ¿Por qué lo hice con valores flotantes entre 1 y 10? Pues porque las resistencias comerciales van de 1 a 10 en decimales, entonces me pareció pues importante también meterlo ahí dentro del programa. Entonces, bueno, como les dije, yo almaceno los datos dentro de un vector. Cuando empiezo con las resistencias mayores a 1 y menores a 10, yo sé que ese vector va a tener 3 posiciones. ¿Por qué 3 posiciones? Por ejemplo, para el caso de 1.5 ohmios va a tener entonces la posición 1 va a ser 1, la posición 2 va a ser el punto y la posición 3 va a ser 5, ¿cierto? Entonces lo que yo hago acá es crear un vectorcito, ¿cierto? En donde almaceno los datos. Para este caso pues puntual específico en el que tengo un punto, el primer dato lo almaceno, accedo al primer dato del vector, ese dato lo llamo A, accedo al tercer dato del vector, ese dato lo llamo B, al tercer dato lo llamo B, y el dato del medio pues que es un punto. Entonces empiezo para el caso A, para A tengo 9 casos, ¿cierto? Entonces, que son los 9 números que pueden presentarse en la primera banda, asigno el color a cada número. Para el caso para B tengo los mismos 9 casos y al final la tercera banda va a ser una banda dorada, ¿cierto? Pues por el multiplicador, por el hecho de tener 3 posiciones y el de la mitad ser un punto. Luego paso con el condicional else if. Si el vector tiene 2 posiciones, ¿sí? Igual almaceno los datos en un vector mediante este comando. Hago un ciclo for pues para que él recorra toda la longitud del vector y me almacene los dos datos. El primer dato es el primer dato del vector, el dato es el segundo dato del vector, igual recorro y en este caso sé que la tercera banda va a ser negra. Así lo hago para 3, pues para que la longitud del vector sea 3 en este caso, pues que sea desde 100 hasta 999, desde 1000 hasta 9999 y así pues hasta azul, ¿cierto? Que es un mega ovnio. Se me había olvidado decirle cuál es la diferencia acá
entre cuando el vector tiene 3 posiciones pero tiene punto es que el vector, el valor de resistencia tiene que ser menor o igual a 10 y la longitud tiene que ser igual a 3, mientras que para cuando es la banda café, que también va a ser igual a 3, la longitud del vector, ahí solamente le estoy diciendo que la longitud del vector sea igual a 3, o sea, para valores que sean mayores a 10. Entonces vamos a ver, por ejemplo, para un valor de 1.5 ohmios, entonces tengo que la resistencia es café verde dorada, lo valido con esta calculadora pues que encontré en una página. Entonces es café verde dorado, ¿cierto? Pues el último valor pues sí es el valor el valor de la precisión, ese sí pues no es tan relevante para nuestro caso. Entonces vamos a otra vez a correrlo, va a tener que es de 15 ohmios, ¿cierto? Entonces es café verde negro, luego otra vez de 150 ohmios, acá tengo un pequeño problemita, pero pues bueno, para no volver a grabar, de 150 ohmios, ¿cierto? Café verde café, validamos café verde café, 150 ohmios, de 1500 ohmios, café verde rojo, de 15.000 ohmios, café verde naranja. Acá hacemos la validación, café verde naranja, 15.000, ¿cierto? Ohmios. Volvemos a correr, tenemos 150.000. Café verde amarillo, tenemos para 15 megohmios, ¿sí? Café verde azul, y con eso pues ya damos por finalizado este código. Luego venimos al ejercicio número 2 de la práctica 2. Ese ejercicio nos pide realizar un programa que permita mostrar un vector de binarios con un solo dígito de valor 1 y el resto de 0, rotando de izquierda a derecha o viceversa, de dar la sensación de que el 1 se desplaza por las casillas. Para esto el usuario debe establecer el tamaño del vector entre un rango 8 y 25, la posición donde ubica el 1, el tipo de rotación izquierda-derecha, velocidad de rotación, cantidad de veces a visualizar la rotación, y al final debería verse así, ¿cierto? En este caso pues ubicó el 1 en la posición 1 y lo rotó 5 veces para un vector de 8 posiciones. Se les va a mostrar. Este programa permite crear al usuario un vector fila de ceros de tamaño 1, una fila S columnas, donde S debe estar entre 8 y 25, e introducir un 1 en la posición P del vector creado. También permite introducir el sentido de rotación del 1 hacia la izquierda o derecha, introducir la velocidad de rotación y la cantidad de rotaciones. Entonces acá, ¿qué fue lo que hice? Primero, le usé un condicional while, que es mientras que S, que es el tamaño del vector, sea mayor o igual a 8 y menor o igual a 25, entonces ingrese la posición, primero pues ingresar el tamaño del vector fila, luego ingresar la posición P del 1, donde quiero que esté ubicado el 1 dentro del vector fila, eso siempre y cuando, pues mientras el vector fila sea mayor o igual a 8 y menor o igual a 25. Si P es mayor o igual a S, me va a desplegar un mensaje de que P no puede ser mayor a S y me cierra el ciclo, se sale pues del programa. Luego si P si es menor o igual a S, entonces me dice que ingrese el tiempo entre 0.5 y 1 segundo, ¿sí? Pues eso porque el programa nos pide que delimitemos eso. Entonces si T es mayor o igual a 5 y menor a 1, entonces ya le pido que me ingrese el número para la rotación, si quiero que rote a la izquierda o a la derecha, 1 para izquierda y 2 para derecha.
Luego creo un vector fila de ceros, donde ese es el número de columnas que yo lo ingresé arriba. Luego ingreso un 1 en la posición P que definió el usuario y ingreso el número de iteraciones que quiero. Ahora entonces para R defino con el condicional con switch, con el caso switch. Para R entonces tengo dos casos, el caso 1 que es que gire hacia la izquierda y el caso 2 que es que gire hacia la derecha. Entonces para el caso de 1, si P menos n es mayor a 0, ¿esto por qué lo hice? Porque la idea es que en el vector fila la cantidad de iteraciones no me puede superar la posición menor o sea, la posición o el 1 del vector. Entonces, si eso se cumple, entonces yo hago ya un vector, que es un contador. Entonces hago un ciclo for en donde se arranca en P en la posición en donde se ubicó el 1 con un paso de menos 1, o sea que se corra hacia la izquierda y vaya hasta la posición P donde arrancó menos la cantidad de iteraciones. Esto para correr a la izquierda. Luego el vector fila H, entonces me meto en la posición en todas las columnas mediante este contador C y lo empiezo a llenar de unos. Entonces para este caso, digamos para el primer conteo, entonces P, entonces en la fila 1, pues la única fila que tiene el vector, y la columna P lleno un 1. Luego en ese mismo paso pongo un 0, pero en este caso no estoy mostrando ni desplegando ese vector fila H. Mire que por eso le puse el punto y coma. Luego pauso un tiempo t para seguir al siguiente paso del ciclo for, ¿cierto? Que está definido pues por la longitud de este vector con paso menos 1. Ya luego, si esta condición de acá no se me cumple, le digo pues que el dato no es válido, la cantidad de iteraciones no se permite. Si eso no se cumple, perdón, me salgo del ciclo. Para el caso 2, que es que vaya hacia la derecha, entonces la cantidad de iteraciones más la posición no puede ser mayor a la última posición del vector. Entonces para C defino pues el contador arrancando de P con paso 1 positivo, entonces es P más N, ¿cierto? Este sería el final del contador, igual lo que les mostré arriba, empiezo a llenar de 1, luego borro en ese mismo paso pongo un 1, luego pongo un 0, pero este no lo muestro, espero un tiempo t y así recorro todo este contador y voy llenando pues el vector. Si esa condición no se cumple, entonces dato no válido y me salgo del ciclo. Todos estos pues son los cierres que tengo de todos los condicionales y todas las sentencias que usé arriba. Entonces vamos a correr el programa. Entonces, por ejemplo, para 20 posiciones digamos que quiero un vector fila de 20 columnas. Quiero que el número 1 se ubique en la posición 3, por ejemplo, que tenga una velocidad de rotación de 0.5 segundos, que se mueva a la derecha y que itere, que se mueva, digamos, 10 veces. Entonces acá tengo el vector en donde muestro pues que se mueve 10 veces. Vamos a mostrarlo otra vez para que se vea mejor. Entonces, por ejemplo, 18 veces que esté en la posición 2, el tiempo de 0.5, que se mueva a la derecha y se mueva, por ejemplo, las mismas 10 veces. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este caso, pues se ve como lo que se nos pide en el ejercicio, ¿cierto? El desplazamiento. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, de 10, le voy a decir que se ubique en la posición 9, que sea cada segundo, gire hacia la izquierda y gire 5 veces. Ahí vemos que es más despacio y también nos da pues la sensación de que el 1 se está desplazando hacia la izquierda, ¿cierto?
Entonces estaba acá 1, 2, 3, 4. Perdón, acá 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿cierto? Vamos a hacer el último ejemplo. Entonces ya la posición de 8 está en la posición 1, un segundo, se mueve a la derecha y va a iterar 6 veces. ¿Cierto? Pues y todos los condicionales, por ejemplo, que el vector es igual a 7, entonces en ese caso me saca del ciclo. Que el vector, por ejemplo, 25, pero entonces yo quiero que el número 1 esté ubicado en la posición 26, entonces P no puede ser mayor que S, ¿cierto? Esa es la solución pues que yo encontré a los ejercicios propuestos. Muchas gracias.